para una rueda de prensa. Compareceré junto a la diputada autonómica de Medio Ambiente. Daremos una rueda de prensa conjunta presentando esa moción cuyo objeto es mostrar el rechazo frontal del Partido Popular de toda la Comunidad Valenciana a un nuevo impuesto que han aprobado desde el Consell en el área de Medio Ambiente. Pero como digo, esa la explicaremos en profundidad el martes. Creo que merece un hueco aparte por el calado que tiene ese nuevo impuesto, que además ya es un impuesto que ha anunciado que en el 2022 también entra a nivel nacional, habrá duplicidad en el mismo, pagaremos el doble. En definitiva, creo que es un tema para tratar aparte porque además es también, en cierto modo, un poco complejo. En cuanto a las dos mociones que presentamos hoy, ambas tienen relación con la pandemia, con la forma en la que le hacemos frente. Una desde el punto de vista estratégico y otra desde el punto de vista económico. Una lo que solicita es más información y la otra más ayudas. En cuanto a la primera de ellas, la que digo que solicita más información, hay que tener claro que desde el Partido Popular de toda la Comunidad Valenciana siempre hemos mantenido y lo seguimos haciendo una lealtad institucional absoluta, tanto en los ayuntamientos en los que no estamos gobernando como a nivel regional con el Consejo Autonómico, sabiendo que el interés general y la salud está por encima de todo. Pero también es cierto que el Consejo presidido por Ximo Puig no puede faltar a esas obligaciones de buen gobierno, transparencia y comunicación con el resto de entidades, aludiendo a esa misma lealtad institucional que estoy refiriendo, y por ello deben dar la máxima información de una manera clara, concreta, concisa y coherente a quienes deben de administrarla de manera más próxima. Lamentablemente, hemos comprobado a lo largo de este año ya que llevamos de pandemia cómo desde el inicio, cada vez menos, pero principalmente al inicio, lo que ha habido ha sido una opacidad absoluta en cuanto a la información del estado en el que estábamos combatiendo la pandemia. Tanto es así que aproximadamente en el mes de mayo, desde el Partido Popular de Villena, propusimos, y así lo apoyaron todos los partidos con presencia en el Ayuntamiento de Villena, la Junta de Gobierno solicitó la publicación de los datos de afectados por COVID en Villena. Recordad que en aquel momento no sabíamos ni siquiera cuál era el impacto que estaba teniendo la pandemia ni en nuestra ciudad ni en nuestra zona. Lo que se hizo posteriormente únicamente fue dar datos por áreas de salud. Ahora lo que se está haciendo es dar datos 2 veces por semana. Decíamos y argumentábamos en aquel momento que la publicación de los datos de afectación de la pandemia a nuestro territorio no pueden servir para generar alarma social, sino para concienciar a la ciudadanía, evitar que la gente se confíe, se relaje, teniendo en cuenta que un error nos podía hacer retroceder. Eso lo decíamos, como digo, en el mes de mayo de 2020. Y además entendíamos, y eso fundamenta de nuevo esta petición que hacemos ya no a través de la Junta de Gobierno, sino del Pleno Municipal, que para el propio ayuntamiento el tener una imagen real de cuál está siendo el efecto de la pandemia en nuestra ciudad, de cuántos casos hay, le puede ayudar a diseñar con mayor exactitud y garantía planes de actuación adaptados a la situación y no realizados a ciegas en base a hipótesis. Como digo, eso lo llevamos pidiendo desde el primer momento y entendemos que ahora que hemos sido uno de los territorios más afectados por esta tercera ola, de los más afectados tanto a nivel sanitario como a nivel económico, porque como bien sabéis, tanto comercios como hostelería han sido los más castigados por las restricciones. Entendemos que de cara a las siguientes fases de la pandemia, porque por supuesto creo que tenemos que tener todos claro que esto no termina todavía aquí, pues queremos pedir a la Consellería, en primer lugar, que se coordine de manera absoluta, periódica y permanente con los alcaldes de la Comunidad Valenciana y les informe de una manera más transparente para que la toma de decisiones pueda hacerse conforme a datos veraces. En segundo lugar, instar a la Consellería a que facilite con mayor
velocidad los datos que afectan a los municipios para que estos sean reales y oportunos. Los datos deben actualizarse directamente cada día en la web autonómica. En tercer lugar, instamos a Consellería que reúna telemáticamente con asiduidad con los gerentes de departamentos de salud y juntas de portavoces de todos los ayuntamientos para que se pueda trabajar con lealtad en la lucha contra la COVID-19. Y por último, pedimos que los departamentos de salud publiquen diariamente el estado de presión asistencial y lo hagan conocer a los distintos municipios para la mejor información y colaboración. Creo que en nuestra ciudad hemos tenido varios episodios que nos ayudan a comprender un poco mejor la necesidad de esa mayor información diaria, principalmente, como decíamos, a alcaldes, para que desde los ayuntamientos se pueda ir actuando en base a la realidad del municipio y no en base a una fotografía pasada. Por ejemplo, ya lo vimos con el brote que hubo en el Centro de las Virtudes, que el alcalde no endureció las medidas restrictivas en nuestra ciudad hasta que no se hizo público ese brote. Digo hasta que no se hizo público, pero luego se supo que ese brote había surgido como poco una semana o 2 semanas antes. Entonces, en el momento que se tiene conocimiento por parte de Consellería, si se da notificación oficial a un ayuntamiento, se pueden adelantar las medidas y se pueden adaptar a la situación real, no a la situación que se informa días después, no a una fotografía pasada, sino a la realidad de la incidencia en ese municipio. Por otra parte, también vimos otro caso, aunque no va directamente relacionado con el número de casos, pero hubo un debate en nuestra ciudad y creo que en otras zonas también sobre el uso de medidores y de filtros en las aulas que se propuso en este ayuntamiento por parte de Ciudadanos, del Grupo Municipal de Ciudadanos, y por parte de la concejala de Educación se dijo que no había nada demostrado y que eso iba a ser tirar el dinero, textualmente, ¿no? Y un mes después, desde Consellería, lo que se hacía era enviar directamente estos equipos a los ayuntamientos para que los distribuyeran y los propios ayuntamientos iban comprando más unidades porque eran insuficientes, ¿no? Entonces, si hay información actual o actualizada de toda aquella información que tiene Consellería y de todos aquellos planes en los que están preparando en todos los ámbitos, en este caso el educativo, otro sanitario, creemos que se va a poder dar una mejor respuesta frente a este virus. No nos va a hacer seguir que vayamos tomando las medidas siempre detrás del virus y que nos podamos anticipar para poder frenarlo y para poder evitar llegar a niveles como los que ahora hemos llegado en nuestro territorio. Ese es el principal objetivo de estas peticiones, que de cara a futuras posibles olas, que por supuesto esperamos que ya con la vacunación iniciada tengan que ser de menos fuerza que esta, pues se puedan anticipar todas las medidas, se pueda actuar con mayor conocimiento y, como digo, evitemos el impacto tanto en la salud como en la economía que hemos sufrido ahora. Esta es la primera moción. En cuanto a la segunda moción, como decía, la primera pedía más información, la segunda más ayudas, precisamente porque hemos sido uno de los territorios más castigados a nivel sanitario. Ello ha derivado directamente en un mayor aumento en las restricciones. Comenzaba al principio con restricciones horarias a hostelería a principios de enero y finalmente ha derivado en el cierre total, simplemente se permite el servicio para llevar. Bien, pues todas estas medidas han provocado, todas estas actuales y el año que ya llevamos arrastrando, pues han provocado que estos negocios se vean gravemente perjudicados y que muchas empresas y autónomos pues hayan tenido que verse abocados al cierre, que muchos de ellos estén al límite y la práctica totalidad lo están pasando muy mal. Las medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat, que las anuncian varias veces cada semana, pero no llegan al bolsillo de los ciudadanos, no llegan a los negocios, son necesarias, pero son totalmente insuficientes. Como dijo Carlos Mazón, presidente de Diputación y el portavoz del Partido Popular en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las ayudas tienen que ser inmediatas y efectivas y eso pasa en gran medida por reducir la presión fiscal a todos los negocios, ya que entendemos que no se pueden cobrar impuestos si no está el negocio abierto, si no se está en activo o que tiene una
reducción de su actividad a mínimos debido a la situación actual. Entendemos, por otra parte, que estas ayudas que se anuncian a hostelería principalmente y a los sectores más afectados son o tienen que concebirse como una compensación por un cierre, pero no son ayudas globales para intentar subsanar la situación que, como digo, muchos sectores de la economía están sufriendo desde el principio de la pandemia. Cuando se cierra un bar, un restaurante, no sufre solo el bar, aunque sea el que más. Detrás hay una cadena de producción muy grande. También los comercios, aunque no estén obligados a cerrar, una reducción tanto de aforo como de horario tan grande también les perjudica en gran medida y, por lo tanto, entendemos que, como decía, estas medidas son totalmente insuficientes. Por ello, los acuerdos que proponemos en esta moción son 4 y un último pedimento, el quinto, de trasladar la moción o dar cuenta de ella a las instancias superiores. El primero de ellos es instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno autonómico a aprobar un plan de ayudas directas de emergencia para el sector, tanto hostelería, comercio, como el resto de sectores afectados, que lo haga con la máxima celeridad. Como digo, para explicar un poco el matiz, no se solapa esto con las ayudas que han anunciado. Las ayudas que han anunciado ahora, como decía, es una compensación por directa derivada del cierre. En segundo lugar, instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana para que se sume a esta petición, a que el Gobierno modifique la normativa actual que permita suspender o reducir, en su caso, las cotizaciones de gastos de personal a la Seguridad Social, cuota de autónomos, IRPF a cuenta, impuesto a actividades económicas y pagos a cuentas de IVA para todos aquellos sectores económicos afectados por las restricciones o cierre de la actividad económica debido a la situación producida por el COVID-19. Tercero, instar a la Generalitat Valenciana a que las ayudas puedan ser compatibles con otras ayudas de diferentes administraciones. Y cuarto, instar al Gobierno de la Nación y Gobierno autonómico a aprobar un plan de ayudas para el pago de alquileres para todos aquellos negocios que hayan visto mermados por la actual situación de emergencia provocada por el COVID-19. Como decía, el primero de los pedimentos, no estamos hablando de unas ayudas que se dan simplemente porque se han visto obligados a cerrar un negocio, sino que tenemos que ir más allá. Las restricciones que llevamos arrastrando durante ya prácticamente un año hacen insostenible, como decía, la práctica totalidad de los negocios, y lo que hay que hacer es dar ayudas, como bien decía Carlos Mazón, prácticamente inminentes, si ello pasa por la reducción de la presión fiscal a aquellas, o que por lo menos sea proporcional a la reducción de la facturación o del tiempo en el que se puede mantener abierta una determinada actividad, porque eso al final va a ser inmediato. No hay que esperar, no hay que tramitar, como se está haciendo ahora, ningún tipo de ayuda que, como pronto, llegará en unos meses y que llegará cuando seguramente las restricciones ya se hayan suavizado, cuando seguramente la actividad ya se haya puesto en marcha de nuevo, y quien pueda beneficiarse de esas ayudas, pues habrá negocios que directamente no hayan podido resistir y hayan cerrado. No llegan a cuenta, no llegan a tiempo, perdón. Por eso hacemos estas peticiones, y la primera de ellas es que se prepare un plan de ayudas directas de emergencia, tenerlo listo para lo sucesivo. No estamos hablando de las que se van a dar ahora como compensación por esos cierres, sino de cara a lo que nos queda este año. Esas son las dos mociones que quería presentar. Como decía, la tercera la presentamos el martes junto a Elisa Díaz, la portavoz de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de estas dos mociones, que por cierto no fueron apoyadas ayer ni por Partido Socialista ni por Verdes, o sea, estuvieron en las dos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.